En relación a la enseñanza de la astronomía para el nivel primario, esa es un poco la temática. Yo le quería comentar un poco cómo viene o cómo está situado esta área, cómo está situada esta área a nivel curricular, ¿no? En el nivel primario. Porque, digamos, tenemos ahí, en lo que es ciencias naturales dentro de la escuela primaria, a nivel curricular, tenemos distintas áreas. Y estas áreas se nutren de distintas disciplinas de referencia, ¿no? En el caso de naturales, astronomía es una de esas disciplinas de referencia, que hay bastante contenido de astronomía en el diseño curricular, tanto de primer ciclo como de segundo ciclo. Pero bueno, por las dinámicas a veces de la escuela y demás, estos contenidos de astronomía a veces quedan un poco más relegados. Generalmente se le dedica más tiempo a los seres vivos, a los materiales, y un poquito menos quizás a estos contenidos, pero la verdad que son contenidos súper ricos, hay muchísimo para trabajar, muchos recursos, que después si quieren también podemos comentar algunos. Así que es un tema bien interesante. Por un lado, tenemos una cuestión en nuestra área de naturales, en el diseño, que es una diferencia bastante central en lo que es primer ciclo y segundo ciclo. En primer ciclo buscamos principalmente describir el mundo, describir los materiales, describir a los seres vivos, describir el cielo. O sea, contar cómo es el cielo, cómo es el cielo diurno, cómo es el cielo nocturno, qué cosas suceden en esos cielos. Y a medida que los pibes van avanzando al segundo ciclo, empiezan a aparecer ahí algunos modelos explicativos para muchos de esos fenómenos. Esto es importante para nosotros en el área, la diferencia entre un fenómeno y la teoría, ¿no? Un fenómeno es un fenómeno natural, algo que sucede y lo interpretamos ya desde unos marcos teóricos y le buscamos también una explicación sobre todo en el segundo ciclo, ¿no? Dentro de lo que es naturales, tenemos, fíjense esta distinción también en relación a lo que decía recién, ¿no? En primer ciclo, el área se llama conocimiento del mundo, no se llama ciencias naturales, y dentro de conocimiento del mundo tenemos contenidos que son de sociales y contenidos que son de naturales. Y dentro de esta área, es que es un área de áreas, se le llama, ¿no? Que es el conocimiento del mundo, tenemos un bloque de contenidos que se llama fenómenos naturales. Fíjense que no se llama ciencias naturales, justamente por esto, ¿no? Por la descripción de los fenómenos. Contenidos de astronomía tenemos ahí en primer ciclo, concentrados en tercer grado, en un bloquecito que se llama La Tierra y el Universo, y ahí estudiamos como algunos temas que después vuelven a aparecer en el segundo ciclo, pero con distintos alcances y distinta profundidad, que tiene que ver, por un lado, con el cielo visto desde la Tierra, o sea, todo un estudio del cielo desde la Tierra, ¿no? Desde la superficie de la Tierra, que es observar el cielo y ver qué astros se ven de día, qué astros se ven de noche, qué fenómenos se producen, etcétera, ¿no? Y por otro lado, otros contenidos que tienen que ver con un cambio en el punto de vista de los observadores, que tiene que ver con la visión externa. Ahora les comento si quieren un poquito sobre esto, y ahí aparece un contenido, una primera aproximación al sistema solar, ¿no? Que es uno de los hits del área nuestra, sistema solar, junto con, no sé, los dinosaurios o ese tipo de contenidos. La verdad que los pibes saben un montón y resultan bien interesantes, ¿no? Entonces, en astronomía, una de las cosas centrales que tenemos que tener en cuenta es el punto de vista del observador o de la observadora. Algunos contenidos se trabajan desde lo que se ve desde la superficie de la Tierra en el cielo, y otros contenidos se trabajan desde la visión externa, imaginando que estamos afuera de la Tierra, ¿no? Que observamos el fenómeno desde afuera de la Tierra y vemos y estudiamos ahí qué es lo que sucede. Así que esa es una primera aproximación. En el segundo ciclo vamos avanzando en estos contenidos y aparecen contenidos en quinto, en sexto y en séptimo. Hay mucho contenido de este bloque para la escuela primaria. Por suerte tenemos una asignatura en los profesorados que se llama Enseñanza de Ciencias Naturales 3, con el plan de estudios nuevo, digamos, donde justamente nos dedicamos a estos contenidos, que tienen sus particularidades, no tanto en este diálogo con el diseño, donde el diseño por ahí nos propone algunos contenidos, pero a la vez nos deja abiertos. O por ejemplo dicen, no sé, identificar los astros del cielo diurno. Y uno agarra esa idea básica, se mete ahí y hace su recorte. Digamos, entonces ahí tenemos como también un cierto grado de libertad para armar nuestro recorte
a partir de una idea que es una idea básica, ¿no? Me parece que ese también es algo que está bueno tener en cuenta, que como nos prescribe un contenido, pero a la vez nos deja un margen ahí para que elaboremos nuestra propia propuesta y nuestro propio recorte. En el segundo ciclo reaparecen algunos de estos contenidos. En quinto, por ejemplo, se vuelve a estudiar el cielo visto desde la Tierra, aparece así mencionado en el currículum, que tiene que ver con todo, que a nivel de astronomía se llama astronomía de posición, ¿no? Que es esto de observar el cielo y registrar. Es una astronomía, la que trabajamos en la escuela primaria es una astronomía conceptual, digamos, no es de mediciones. En realidad, los astrónomos profesionales o amateur, lo que hacen es medir, ¿no? Miden ángulos respecto a la posición de tal o cual astro. Nosotros no nos metemos con cuestiones matemáticas o numéricas o de cálculos, pero sí conceptuales, ¿no? De reconocimiento de astros, de reconocimiento de fenómenos y de, a medida que vamos avanzando, de construcción de modelos explicativos respecto a por qué se producen tal o cual fenómeno. Por ejemplo, los eclipses, las fases de la luna, las estaciones, ¿no? Que esos ya son contenidos que se trabajan en séptimo. Así que bueno, de vuelta el sistema solar reaparece en quinto, se vuelve a trabajar en séptimo con distintos niveles de profundización. Los conocimientos sobre el sistema solar en los últimos, no sé, 25, 30 años han cambiado enormemente, de modo ahí que también pensemos que el diseño es del 2004, ¿no? Entonces también ahí siempre aparecen como cosas nuevas que vamos aportando que quizás no están exactamente puestas de esta manera en el diseño, pero es parte de una actualización disciplinar que podemos ir incorporando en las clases. Así que ese es un poco así el panorama general. Otra de las cosas que tenemos en el área nuestra es la cuestión de la tridimensionalidad, ¿no? Muchos de los fenómenos, cuando trabajamos la visión externa, que tenemos que ver qué pasa en el espacio, por ejemplo, con el Sol, la Tierra y la Luna, para que se produzcan las fases de la Luna o los eclipses, ¿no? Esos fenómenos o ese modelo explicativo hay que poder pensarlo en las tres dimensiones, ¿no? En el espacio, digamos. No es en el plano de una hoja, como generalmente lo estudiamos cuando miramos un esquema del sistema solar, en el plano del libro, ¿no? De la hoja, sino que estos fenómenos, para poder estudiarlos, hay que trabajarlos en el espacio. Entonces ahí a veces trabajamos con algunas, por ejemplo, con alguna lámpara que hace las veces del Sol, alguna esfera de telgopor que represente la Luna y otra que represente la Tierra. Entonces ahí vamos modelizando para intentar construir un modelo explicativo escolar que explique por qué se producen las fases, por qué no tenemos eclipses todos los meses, ¿no? Etcétera. Toda una serie de problemas que vamos planteando ahí para ir construyendo algunos conocimientos del área. Pero básicamente me parece que unas cosas centrales es tener en cuenta que en primer ciclo buscamos principalmente describir el cielo, qué astros y qué fenómenos se producen en el cielo diurno, en el cielo nocturno, etc. Y a medida que avancemos en el segundo ciclo vamos a seguir describiendo un poco, pero también van a empezar a aparecer algunas explicaciones de por qué se producen esos fenómenos. Muchas de las explicaciones de esos fenómenos tenemos que trabajarlos desde una visión externa, ¿no? Uno cuando va al diseño encuentra esto más fuertemente en séptimo, que ahí aparece la dificultad de la tridimensionalidad, ¿no? Eso ya requiere como una abstracción un poco mayor, porque por ejemplo las fases de la Luna se observan desde la Tierra, desde la superficie de la Tierra miro el cielo y veo la luna llena, veo la luna creciente, veo la luna menguante, etc. Pero para poder explicar por qué estoy viendo lo que estoy viendo en el cielo, me tengo que ir afuera, a la visión externa, y ver qué pasa en el espacio con el Sol, las posiciones que van ocupando, ¿no? El Sol, la Tierra y la Luna, para poder construir, justamente el modelo explicativo de ese fenómeno, que es las fases, y asociado a eso, los eclipses. Así que... Julio, que sigamos en el próximo bloque con este tema. Tengo algunos comentarios para hacerte. Me gustaría poder hacer un poquito un diálogo a partir de lo que estuviste comentando, de lo que estuviste contando recién. ¿Qué te parece? Dale, perfecto, me encanta. Mis compañeras están ahí, a mí se me congeló acá la computadora, así que estoy con el celular transmitiendo. ¿Está todo bien por ahí? Te escuchamos bien, sí. Bueno,
Bueno, buenísimo. Y no sé si no alcanza para un poquito en tema musical, si no vamos directamente a la segunda parte de Sintonía Educar en unos minutos nada más. Queríamos continuar con la charla, con la columna de Julio Cabrera, que estabas hablando acerca de la enseñanza de la astronomía en el nivel primario. Y vos comentabas en la primera parte del programa, Julio, y quería retomar par de cosas, digamos. Primero, la fascinación que tienen los chicos y las chicas de nivel primario, sobre todo los más chicos, ¿no? En relación al estudio de la astronomía, el averiguar y la curiosidad que muestran cada vez que uno va abordando el tema y las posibilidades que tiene, ¿no? Enseñar astronomía en la escuela primaria. Y por otro lado, esto que comentabas, que si bien el diseño del que estamos hablando, el diseño curricular es del 2004, que todo el tiempo se están introduciendo, digamos, novedades en relación a los contenidos de astronomía, que también me parece muy, muy importante. Y en este sentido estaba pensando, quería mencionar este nuevo satélite que se está por lanzar el 25 de julio desde Cabo Cañaveral, un satélite argentino que se había dejado congelado acá en ARSAT y que va a ser lanzado próximamente para estudios científicos desde Cabo Cañaveral, que es un tema también que, por ejemplo, uno podría introducir como estudiante, ¿no? Como algo nuevo, distinto, y que puede incorporar con la realidad que estamos atravesando hoy en este momento. ¿Qué decís, Julio? Sí, las chiques tienen como mucha fascinación con el cielo en general, ¿no? La sociedad en general el cielo suele tener como una cosa mística, hay muchos discursos sobre el cielo, no solamente el científico. Hay muchos modos de hablar y de escribir y de pensar sobre el cielo, desde distintos lugares, por ejemplo, cuestiones culturales. Nosotros trabajamos también aspectos de la astronomía cultural. Hemos entrevistado nosotros también acá en el programa a Alejandro López, que es uno de los referentes del tema en Argentina. Así que el cielo sí, está vinculado también a toda la cuestión de los planetas y el universo, las galaxias y si hay vida en otros planetas. Digamos, está poblado de preguntas esos cielos, ¿no? Entonces, obviamente el cielo a nivel curricular, que es lo que estábamos comentando nosotros, es un cielo un poco más desde el discurso de la ciencia, ¿no? Pero tranquilamente este discurso puede dialogar con otros. Así que me parece que sí. Los chicos y las chicas suelen tener muchas referencias a los nombres de las lunas de Saturno, o como datos como muy específicos, porque esto también, o incluso en los dibujitos o en los documentales, digamos, es parte de la cultura, ¿no? De la sociedad. Entonces, suelen tener por ahí esos datos, pero me parece que algo interesante que le puede aportar la escuela primaria y los docentes en la escuela primaria tiene que ver con esta otra parte del estudio del cielo desde la Tierra, ¿no? Que no es algo que sea tan común y es algo que todos y todas podemos hacer, que es tomar un cierto periodo de tiempo, un determinado punto geográfico y hacer una serie de registros. Nosotros estudiamos, por ejemplo, no sé, en tercer grado, los cambios y las permanencias en el cielo diurno o nocturno a lo largo de un día o de una noche, ¿no? Entonces, ¿qué fenómenos o qué astros aparecen y desaparecen, entre comillas? Qué fenómenos se producen, ¿no? Por ejemplo, los cambios en la posición del Sol en el cielo, y cómo a partir de esos cambios en la posición del Sol en el cielo cambian las posiciones y las longitudes de las sombras de los objetos iluminados en la Tierra. Bueno, hay un montón de cosas ahí que vamos trabajando, que se van enlazando, porque después en quinto ya estudiamos los cambios a lo largo del año, ¿no? Que son distintos. Entonces esto también es otra complejidad de la astronomía, de la enseñanza de astronomía en la escuela primaria, además de la que ya comentamos, del punto de vista del observador, la cuestión de las 3 dimensiones cuando pasamos a explicar fenómenos. Aparece esta otra cuestión, ¿no? Que los y las docentes tenemos que definir el periodo de tiempo también que vamos a ir estudiando. Si yo quiero estudiar las fases lunares, bueno, son 28, 29 días. A lo largo de 28, 29 días se van a producir todas las fases lunares, ¿no? Entonces, si estudio un día o una noche, no voy a poder estudiar todas las fases. Después hay otra cuestión que en general hay mucho contenido que es
del cielo visto desde la Tierra a ojo desnudo, ¿no? Que eso en general también es lo que hacemos. Tratamos de privilegiar que puedan haber instancias de observación directa en salidas o de registros en distintos momentos del día con los pibes, por ejemplo, este tema de las sombras que comentábamos. Obviamente son fenómenos que no suceden de un minuto para el otro, ¿no? Digamos, el cielo tiene sus propios ritmos, que por ahí obviamente no son los escolares. Entonces, si queremos hacer estudios más largos, bueno, se nos dificulta, ¿no? En relación a la observación directa. No hacemos en general observaciones con telescopios, pero sí los estudiamos de qué van, cómo funcionan. También está el Observatorio de Parque Centenario, que en general se puede hacer alguna visita ahí, que reciben contingentes escolares desde nivel inicial hasta nivel terciario. Y ahí hay un telescopio y después te invitan a ir algún fin de semana a observar por el telescopio. La cuestión tecnológica que comentabas, Elena, o de instrumentación y demás, aparece algo en sexto, pero bueno, de vuelta, no es que te aparece envío del satélite, no aparece con ese nivel de especificidad, pero digo, aparece ahí mencionado la exploración del espacio, las naves, o todo lo que hace a ese contenido, y uno se puede meter ahí y trabajar esta especificidad que vos traías, por ejemplo, contextualizar ese contenido que está ahí como idea básica, un poquito general, contextualizarlo en algún contenido puntual, en alguna nave en particular que estudió algo puntual, con la perspectiva además de, bueno, de la soberanía científico-tecnológica nacional, ¿no? Con todo lo que eso implica con el envío del satélite. Así que hay mucha letra para trabajar y me parece que es un área que no se enseñó toda la vida en la escuela primaria, al menos el último diseño obviamente ya lo tiene, habría que revisar el diseño anterior, el del 86, si tenía algo sobre esto, pero eso también, ¿no? A veces es un área que con mucho potencial para explorarlo, para animarse, ¿no? Y yo quería comentar brevemente algunas ideas, y tengo un texto cortito para leerles y compartir. ¿Qué suelen pensar los chicos sobre el cielo, ¿no? Por ejemplo, tomando esta idea del cielo visto desde la Tierra. Suelen pensar, por ejemplo, que de día solamente está el sol, cuando en realidad, por ejemplo, la luna está prácticamente la mitad de su tiempo, también está de día, pero no en cualquier fase, ¿no? La llena nunca la vamos a ver de día. Pero digo, entre lo nuevo que le podemos aportar a un niño o a una niña que piensa que de día solamente está el sol y que a la noche viene la luna, es que reconozcan a la luna también como un astro del cielo diurno. Otra gran idea es que el sol sale del este y se pone por el oeste todos los días del año. Esto en algún momento al pasar lo hemos comentado acá en Sintonía, pero básicamente eso sucede solamente 2 días del año, que son los equinoccios. El resto de los días sale de posiciones levemente distintas y se pone por posiciones levemente distintas. Acá Nora Bender me hace caras porque se ve que se está sorprendiendo por este dato. Y además va a ser distintos recorridos en el cielo. Por eso vamos a tener días más largos y días más cortos. O sea, fíjense toda esta complejidad. Podemos trabajar con tablas de horarios de salida y puestas del sol, cantidad de horas de luz en el año. O sea, es riquísima el área para trabajarla. Obviamente hay que tener un manejo del contenido y un manejo del tratamiento didáctico de ese contenido, del diseño. Bueno, es complejo, pero trabajamos para que eso avance y suceda, ¿no? Otra idea que también me parece que es interesante, que se suele pensar, es que el cielo es como un lugar, ¿no? Un lugar físico, tangible, y bueno, si yo me tomo una nave, un cohete, un avión, no puedo ir pisarlo, tocarlo. ¿Qué es el cielo, no? Y sobre esto les quería tener una lectura de un texto de Horacio Tignanelli, que es uno de los referentes, digamos, en el área para el nivel. Un texto corto que se llama Palabras del cielo. Y fíjense lo que dice. El cielo no es algo corpóreo como un monumento, aunque a veces tengamos esa impresión. Tampoco un ser vivo como una oruga o un eucalipto. No es algo material. El cielo no puede tocarse como un listón de madera, ni encerrarse como en un recipiente como algunos líquidos. No es un elemento como el oxígeno, ni forma parte del universo como la luna. El cielo es una idea que se observa, un concepto que se construye con la mirada. Cualquier paisaje incluye algo de cielo y no hay modo de evocar el día o la noche sin recordarlo.
Cada persona da forma al cielo a través de sus deseos y sus creencias. Construye el cielo apelando a su perspicacia y a su bagaje cultural. Es posible pensar el cielo como un concepto natural tan solo porque existe en la naturaleza humana y en el modo en que percibimos nuestro entorno. Al componer una imagen del mundo, montamos el cielo, al menos como la mitad de todo el panorama observable, a veces más de la mitad. No hay sitios privilegiados donde observar el cielo. Cualquier lugar es adecuado y preciso. Tampoco hay observadores aventajados. Nuestros ojos democratizan la mirada. Otro modo de entender que el paisaje celeste forma parte del mundo natural es porque en el cielo hay cosas o suceden cosas que nos interpelan para interpretarlas de alguna manera. Este texto es Palabras del cielo, de Horacio Tignanelli, y me parece que es bellísimo en esa apertura, ¿no? Porque abrir esa mirada al cielo nos abre a todo un universo de preguntas, de aprendizajes, y se abre hacia el infinito, porque la verdad es que esto sucede con los estudiantes también en el profesorado. Cuando empezamos a abrir estas cosas y vemos que el cielo se lee de un modo, se puede interpretar del otro, y toda la historia puesta ahí en relación a cómo se fue construyendo estos conocimientos de la astronomía occidental, bueno, la verdad que es súper rico, así que es un área que nos está ahí quizás todavía esperando, ¿no? En la escuela primaria para que la sigamos ampliando, trabajando, profundizando, enriqueciendo, actualizando, como hablábamos, esta cuestión de la actualización de los contenidos, ¿no? Así que bueno, eso era un poco lo que tenía para compartir, Elena. Qué interesante, Julio, todo lo que contabas, porque la verdad estaba pensando en una oportunidad. Yo entrevisté a Alejandro Blain. Alejandro Blain era en ese momento uno de los directores de la Asociación Amigos de la Astronomía en el programa, y entonces le pregunté por qué había elegido esa profesión, ¿no? ¿Cómo se había dedicado? ¿Cuáles fueron sus inicios? Y entonces él me contó que vivía en un pueblo del interior y que iba muchas noches a pescar con su papá al río. Y que a él le llamaba mucho la atención el cielo estrellado. Y que ahí empezó su interés por la astronomía. Una referencia que por ahí podríamos tener cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Qué piensan? No, yo quería decir una cosa. Me encantó que hablaras de esto, Julio, porque me parecía que era una dimensión tan preciosa y que ojalá muchos y muchas docentes se entusiasmaran y muchos y muchas docentes abrieran el techo de la escuela, metafóricamente, ¿no? Simbólicamente, para que los niños puedan observar el cielo, aún en los cielitos que tenemos en la ciudad, ¿no? Pensaba en los niños de la ciudad de Buenos Aires o de los grandes centros urbanos, que la verdad que, bueno, nada, la práctica de mirar el cielo es tal vez un mes al año cuando salen de la ciudad, si es que salen. Pensaba en eso, y qué hermosura, porque la dimensión que abre de construcción de ese espacio, ¿no? Es un espacio como un no espacio. Sí. O sea, no se puede tocar, no se puede pisar, pero una preciosura esa dimensión. Gracias, Julio. Bueno, de naturalizarlo un poco, ¿no? Digo, en el área de naturalizarlo, porque parece algo ya dado, y en realidad siempre lo miramos, lo leemos con categorías de pensamiento, lo analizamos, o sea, parece algo natural que está ahí, bueno, lo miro, registro, y no pasó, y lo más rico pasa en segundo plano, cuando me parece que en la escuela no estamos en sí formando astrónomos o astrónomas, sino, bueno, subjetividades, ciudadanías, etcétera. Y desde ese lugar, bueno, ¿cómo pensar una enseñanza de astronomía o al servicio de qué vamos a pensar esa enseñanza? Al servicio de la soberanía científica nacional, como científica y tecnológica nacional, como decíamos con Elena. Bueno, pensar también un poquito más allá de lo dado. Me parece que eso es rico. Me resulta fascinante, creo que para grandes y chicos este tema, ¿no? Sí, está la curiosidad siempre de cosas que no descubiertas aún y de lo que uno tiene ganas de descubrir, esos misterios del cielo, como decías hace un ratito, y del espacio.